En este día inolvidable, el 10º aniversario del 11M, hablamos de la herida política. La primera gran herida política se produjo muy poco después del atentado. Horas después, cuando la inminencia de las elecciones desplazó la atención de las víctimas a la política. Nunca las víctimas de un atentado habían durado tan poco tiempo como protagonistas. Y vivimos una de las situaciones más brutales que hemos conocido en nuestra vida, cuando pasamos de una concentración de emoción compartida como nunca habíamos conocido, de solidaridad, de unión de todos alrededor de las víctimas y del drama, a, como digo, muy pocas horas después, asistir a la mayor fractura que hemos conocido como consecuencia de ese desplazamiento del foco de atención de las víctimas hacia la política. Todavía no habían sido identificados los cadáveres, todavía estaban llegando al recinto ferial los familiares venidos de todas partes para tratar de identificarlas, cuando ya el tema estaba desplazado. Se había convertido ya, sobre todo, en una gran complicación política, en una enorme e intensa bronca política. Por eso muchas veces hemos dicho que el 14M devoró al 11M y que a partir de ahí se produjo, como decimos, no solo la herida política de la que hablábamos ayer, sino una gigantesca herida social. Porque ese primer desplazamiento ya constituía una injusticia fantástica, una injusticia verdaderamente descomunal. La catástrofe parecía haber quedado como fondo de la disputa política e inmediatamente después las disparatadas iniciativas del gobierno, aquella petición a sus embajadores para que dijeran en todos los sitios que había sido ETA, aquella doble petición al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para decir que había sido ETA cuando todavía no se sabía, había tantas inmensas dudas, aquella enorme actividad, aquella aceleración enorme del gobierno que provocó tantas reacciones y la inminencia de las acciones, repito, desplazó completamente el foco de la atención. Luego llegó la infame teoría de la conspiración, que hemos de decir que hoy acabamos de volver a oírla. Estamos todavía impresionados por eso. Hoy, hace unos minutos, en una emisora de radio, uno de esos conspicuos periodistas, padre de la teoría de la conspiración, estaba volviendo a hablar de lo mismo, exactamente lo mismo, después de haber estado durante mucho tiempo diciendo esa frase infame de ETA tiene cogido a Zapatero por los vagones, hablando de ese secreto enorme que el PSOE y ETA debían compartir sobre aquella enorme matanza que habían organizado para cambiar la historia de España. Semejante locura se ha vuelto a decir esta mañana, lo acabo de oír. Pero, como decimos, esa teoría infame de la conspiración, que destrozó prestigio de policías, en fin, de jueces, de fiscales, de políticos, etcétera, provocó, además, una avería mayor aún, que es la de desunir a las víctimas. La desunión de las víctimas, después de haber sido desplazadas, como decimos, fue el extraordinario castigo que se les infligió como consecuencia de esa barbaridad de la teoría de la conspiración, de la búsqueda de sospechosos, de estar intentando ocultar grandes cosas, enfrentó a las víctimas. Y para la historia de la ignominia, y de la vergüenza, quedará esa serie de ataques que ha padecido Pilar Manjón, la madre de una de las víctimas, una madre que intervino en el Parlamento en una sesión parlamentaria memorable, en un discurso memorable, en el que se atrevió a criticar al gobierno y desde entonces fue objeto de la más brutal persecución. Esa ignominia que decimos que está ya en la historia para vergüenza de quienes la fueron patrocinando, pero para vergüenza de todos nosotros, se convertía en el símbolo de aquella desunión de las víctimas. Así que la herida social se hacía gigantesca cuando las propias víctimas se desunían como consecuencia de los estragos producidos por tanta sospecha y tanto veneno. Por eso, hoy, 11 días después, cuando todavía estamos temblando al recordar las emociones que vivimos aquel día ante el micrófono, contando aquella alucinación que parecía imposible de creer, hoy es el Día de las Víctimas y tiene que ser el Día de las Víctimas, y el 11M tiene que recuperar su condición de el día en el que España se reúne en torno a 191 muertos y a 1.858 heridos. En torno a ellos, a los que se les arrebató el protagonismo, debe estar concentrado todo, y sobre todo cuando han dado el gran ejemplo de volverse a unir. Porque ahora, en esta celebración, las asociaciones de víctimas que habían estado tanto tiempo enfrentadas han aparecido unidas y nos dan un ejemplo final y nos comprometen de una manera definitiva a, superando todo lo que haya de superar, otorgarle, devolverle al 11M su sentido,
el día en el que se vivió el peor atentado que ha vivido España, en el que 191 personas perdieron la vida, en el que 1.858 resultaron heridas, muchas de ellas siguen estándolo, y cuando toda España, que vivió un primer momento de solidaridad como yo nunca he conocido, debería de nuevo reagruparse en su nombre. No es el día de la política, aunque algunos sigan empeñando en clavar el mismo clavo, provocando de nuevo sangre, provocando de nuevo dolor y tratando de provocar de nuevo desunión. No hay que permitirlo. Todos unidos en torno a las víctimas que después de muchos años de haber sido desplazadas por el veneno de la política necesitan recuperar y para siempre el gran protagonismo.